Libros para las lenguas del Nuevo Mundo. Aunque debería ser noticia bien conocida, no está de más recordar que América, y más particularmente México, fue, después del viejo continente, el primer lugar donde se estableció la imprenta, especialmente como auxiliar en las tareas misionales. La labor en los idiomas originarios de América fue abundante y rica en la Nueva España, donde, según se sabe y a diferencia de los virreinatos de Perú y Río de la Plata, la producción se realizó enteramente en suelo americano. La diversidad estética de los impresos y los variados géneros discursivos de los textos, en los que llevamos años trabajando, es una de las áreas de estudio más apasionantes de la cultura impresa americana, ya que en ella confluyen factores materiales y estéticos, sociales y lingüísticos. Los diversos intentos de dotar a las lenguas americanas de formas permanentes de registro escrito pronto se inclinaron por el alfabeto latino. No todas las lenguas fueron igualmente dóciles a esa adecuación escrituraria en clave alfabética y por lo tanto no todas corrieron con la misma suerte en su producción impresa. Pero más allá de los cuestionamientos que desde el siglo XVI, y al igual que pasó con otras tecnologías europeas con que entraron en contacto, las de siembra y crianza de ganado, las constructivas y artísticas, los indígenas incorporaron a sus tradiciones narrativas la escritura alfabética y los supuestos de la cultura impresa, lo que les permitió consignar diversas historias y textos propios. Desde sus comienzos, la imprenta americana mostró grandes vitalidades y creatividades que le permitieron sortear los múltiples problemas derivados de los controles legales establecidos por la corona española y la Iglesia Católica, así como las limitaciones del irregular abastecimiento de materias primas y enseres. Para dar un ejemplo, podemos decir que los tipos móviles que envió el sevillano de origen alemán Juan Kronberger con su emisario Juan Pablos no fueron ni los mejores ni los más nuevos. Pero eso no le impidió al primer impresor de América realizar impresiones bien cuidadas como las de las obras de los franciscanos Gante, Gilberti o Molina. Durante el siglo XVI encontramos poco más de una docena de pies de imprentas diferentes en la Nueva España. Dicho número de talleres se cuadruplicaría durante el siglo XVII y se mantendría estable en el siglo XVIII, lo que nos revela, entre otras cosas, el incremento de la demanda de impresos y la consolidación de la tipografía novohispana. Los géneros textuales que abordaron las imprentas mexicanas fueron desde el religioso hasta el científico, y la producción de obras en lenguas indígenas siempre se destacó por su complejidad. Por contrapartida, en el caso peruano, el número de imprentas durante el periodo colonial fue escaso. Entre 1584 y 1619, solo una prensa funcionó en Lima, primero a cargo de Antonio Ricardo, el primer impresor sudamericano, y luego en manos de Francisco del Canto. En 1630 funcionaban 3 talleres y entre 1630 y 99 la lista creció a 15. Pero como no todos los impresores eran dueños de imprentas, ese número no representa el total de establecimientos. Por ejemplo, los impresores Calderón y Lazo trabajaron en el taller de Del Canto mientras éste estuvo preso por deudas, y Lira y Cabrera trabajaron en el convento de Santo Domingo. Por su parte, Jerónimo de Contreras fue el fundador de una dinastía que inició en 1621 y trabajó activamente hasta el siglo XVII. Durante todo el periodo colonial, José Toribio Medina identifica 51 pies de imprenta en Lima. En esos talleres se produjeron diversos textos y no faltaron las ediciones indígenas. La cronología completa del establecimiento de la imprenta americana nos permite entender e identificar el lento proceso que implicó la edición colonial y también entrever que, para la producción de libros en lenguas nativas, se siguió recurriendo a las prensas y a los talleres de la península ibérica. Las imprentas se establecieron en las ciudades de América en el siguiente orden: en Lima en 1583, en Puebla en 1639, en Guatemala en 1660, en las Misiones del Río de la Plata
o del Paraguay entre 1700 y 1705, en La Habana en 1702, en Oaxaca en el mismo año, en Santa Fe de Bogotá en 1738, en Ambato, Ecuador en 1754, en Nueva Valencia, actual Venezuela, en 1664, en Córdoba, Argentina, en 1764, en Buenos Aires y Santiago en 1780, en Santo Domingo en 81, en Guadalajara en 1793, en Veracruz un año siguiente, en Montevideo en 1807 y Puerto Rico en 1809. No es exagerado decir que la conquista y la evangelización de América giraron en torno a las lenguas nativas. Esto se puede entender en un sentido instrumental, dado que la lengua era el principal vehículo de comunicación, y en un sentido antropológico y etnográfico, porque con ellas se estudiaron las estructuras sociales, mentales y culturales de los grupos locales. Los primeros en emprender el conocimiento del ámbito lingüístico americano fueron los misioneros, para lo cual emplearon diversos métodos didácticos: el juego con los niños para aprender a pronunciar, la elaboración de diversas imágenes, los registros en clave mnemotécnica y pictográfica y finalmente la escritura alfabética. El proceso de producción textual no era fácil ni mecánico, ya que en muchos casos los europeos que llegaron al Nuevo Mundo no contaban con experiencias lingüísticas previas suficientes para resolver las dificultades de la transliteración fonológica de las lenguas americanas. Solo por mencionar a dos personajes que realizaron destacados trabajos con indígenas, podemos citar a los franciscanos Bernardino de Sahagún y al jesuita José de Acosta. Sin embargo, muchos más fueron los autores europeos y los informantes y colaboradores locales que participaron en la producción textual en los idiomas americanos. Para comprender a cabalidad la magnitud de esta empresa, debemos recordar que, en el momento del contacto, apenas aparecía la primera gramática de la lengua castellana, la de Antonio de Nebrija, bajo el patrocinio de la reina Isabel de Castilla, y que algunas gramáticas americanas aparecieron antes que otras en varias lenguas de Europa. El fin de los predicadores y gobernantes era hacer entendible, reproducible y legible un marco completo de nuevas creencias y prácticas religiosas y administrativas con el objeto de integrar a los indios a la cristiandad y sujetarlos a la autoridad española. Sin embargo, las estrategias empleadas y diseñadas para tal fin no fueron usados solo por ellos. Diversos grupos indígenas emplearon el alfabeto, las imágenes y los libros, en una palabra, lo escrito y lo impreso, para registrar y recordar sus propias historias, defender sus derechos patrimoniales y consolidar su poder ante los españoles y también ante otras comunidades indígenas. Para los europeos no siempre fue fácil identificar las diferencias étnicas con las que se encontraban a medida que avanzaban en su meta colonizadora, pero notaron de forma temprana algunas distinciones por región y entre grupos humanos. Lo relevante para los conquistadores era el grado cultural de las tribus americanas y sus tradiciones, hábitos y creencias. Esto les dio el marco para distinguir básicamente dos estadios culturales: el de los pueblos de la América nuclear y el de los pueblos de la América marginal, con una zona intermedia no siempre nítida. Esta diferenciación permite comprender algunas de las acciones que llevaron a cabo las autoridades coloniales en sociedades estabilizadas y sedentarias que habitaban espacios urbanizados, en contraste con las que emprendieron con grupos nómadas de economía de subsistencia que habitaban en regiones distantes de los centros urbanizados. La América nuclear, también conocida como la de las altas, entre comillas, culturas, comprendían las áreas de Mesoamérica, zonas mayas y azteca, y los Andes, principalmente la región incaica. Eran culturas urbanas y sociedades estratificadas de clases organizadas jerárquicamente, con administración central y formas establecidas de educación y control político. Los grupos de estas culturas contaban con una estructura vertical de gobierno, un clero y un sistema de creencias rituales muy elaborados.
Las características de estos grupos facilitaron en cierto modo la acción de la Iglesia Católica y la administración española. Simplificando el panorama, podríamos decir que se dio un proceso de asimilación ideológica, ya que en mayor o menor medida se dio una sustitución de los conceptos, prácticas y objetos materiales prehispánicos por unos de estructura similar a los preexistentes, pero de corte europeo. Evidentemente esto no fue un proceso puro, absoluto ni lineal, y de él surgieron prácticas y objetos completamente nuevos. Por entre comillas, quiero precisar que para mí no existen altas o bajas culturas en la medida en que no hay bajas culturas. Todas tendrían la misma categoría o el mismo estatuto. Las zonas que se han considerado como de la América nuclear estuvieron constituidas por las regiones donde se hablaba el náhuatl y el maya, localizadas principalmente en Nueva España, y también por la zona de habla quechua correspondiente al virreinato del Perú. De todas las lenguas indígenas de América, la que más se reprodujo tipográficamente hablando fue el náhuatl, también conocido como lengua mexicana. El siglo XVI fue sobresaliente por el número de ediciones realizadas en esa lengua, a cargo fundamentalmente de autores franciscanos, como por ejemplo la Doctrina Cristiana en Lengua Mexicana de Fray Pedro de Gante, publicada por Juan Pablo en 53, y las obras de Fray Alonso de Molina, el autor con más textos impresos en ese siglo. Molina publicó en 55 un vocabulario considerado el arranque de la lexicografía indígena americana. En 71 aparecieron su vocabulario grande y su gramática del náhuatl. En materia religiosa, Molina publicó 2 confesionarios bilingües, uno en 65, uno mayor para fieles y otro menor para confesores, que junto con su doctrina fueron los primeros libros de ese género en América. A los autores franciscanos se sumaron otros escritores, como los jesuitas Horacio Carochi, autor de Un arte en lengua mexicana, publicado por Juan Ruiz en 1645, y también se suma Ignacio Paredes, el autor más prolífico del siglo XVIII. De este último conocemos un catecismo mexicano de 1758, también un compendio de arte de la lengua mexicana del padre Carochi y el prontuario manual mexicano, estos últimos 2 publicados en el año 59 del siglo XVIII. La zona geográfica en la cual se ubican las diversas lenguas mayenses comprende desde la península de Yucatán hasta Guatemala. El principal estudio de la lengua fue la gramática maya de Luis de Villalpando de 1555, que quedó en forma manuscrita. La primera gramática impresa fue El arte de Fray Juan de Coronel, publicado en México por Juan Ruiz en 1620, a la que le siguieron la de Fray Gabriel de Buenaventura, publicado por la viuda de Calderón, la gramática Diccionario, Catecismo y Sermonario de Fray Pedro Beltrán de Santa Rosa de 1746 y el Calepino de Motul de Fray Antonio de Ciudad Real. Respecto de la zona andina, en las 2 principales lenguas de esa región, el quechua y el aymara, se produjeron múltiples trabajos lingüísticos y religiosos. A mediados del siglo XVI fue Domingo de Santo Tomás quien editó una gramática o arte de la lengua general de los indios de los reinos del Perú, publicada en Valladolid en 1560, y un lexicon o vocabulario de la lengua general del Perú, publicados en la misma ciudad y año. Por su parte, Santo Toribio de Mogrovejo, quien fue obispo de Lima, impulsó desde el primer concilio limense la elaboración de catecismos, oraciones, confesionarios y sermonarios en esas lenguas. Por esa razón salieron el Catecismo en lengua española y quechua de 1584 y el Confesionario para los curas de indios, con la instrucción contra sus ritos y exhortaciones para ayudar a bien morir y suma de sus privilegios y forma de impedimentos de matrimonio, traducidos en las lenguas quichua y aymara, publicado en 1585. En el siglo XVII se produjeron la gramática y el vocabulario de Diego González de Holguín,
publicado en Juli, y en la misma ciudad el jesuita Ludovico Bertonio publicó el vocabulario en la lengua aymara en la Casa de la Compañía de Jesús y en la imprenta de Francisco del Canto en 1612. Poco antes había salido a la luz el Arte en lengua quechua de Alonso Huerta, y hacia mediados del siglo XVII apareció la Gramática quechua de Juan Rojo y Mejía. Aunque persiguiendo el mismo objetivo de control terrenal y espiritual, otros métodos e ideas debieron experimentarse con las etnias que habitaban las zonas de la América marginal. Un gran número de grupos indígenas nómadas estaban asentados en territorios tan disímiles como selvas, pantanos, desiertos o zonas montañosas. Precisamente por esas condiciones geográficas radicalmente distintas a las de los centros más urbanizados, las acciones adoptadas se orientaron a combatir la permanente dispersión de las tribus. La construcción de centros de evangelización en torno a capillas, también conocidas como misiones o reducciones, fue en realidad la posición que prevaleció especialmente dentro de los órdenes jesuita y franciscana. Aunque al mencionar las desfavorables condiciones generales de los pueblos de las regiones de la América marginal podríamos pensar que para ellos no se realizaron trabajos lingüísticos de importancia, nada está más lejos de esa realidad. Tanto en las lenguas del norte del Virreinato de la Nueva España como en las más australes de Argentina y Chile, en las zonas selváticas de Brasil y Paraguay y en la región que más tarde formaría parte de los virreinatos de la Nueva Granada, se produjeron libros impresos. La identificación y la contabilidad de las lenguas indígenas del norte de México siempre les causaron confusión a los misioneros, pero en ellas se imprimieron gramáticas, vocabularios, catecismos y manuales de sacramento, especialmente, aunque no exclusivamente, de autores jesuitas. Tal es el caso de los idiomas caíta, cora, ópata y tepehuano. Asimismo, para el caso de Chile, los padres Gabriel de la Vega en 1605 y Luis de Valdivia en 1607 compusieron 2 gramáticas y vocabularios en la lengua araucana. Por último, para la región de Brasil y Paraguay, que estaba habitada por hablantes de los grupos tupí-guaraní, también se produjeron varias obras a cargo de autores jesuitas y franciscanos. A mediados del siglo XVI aparecieron la primera gramática en guaraní de José de Anchieta. En 1621 salió la gramática del padre Luis de Figueira, a la que se sumarían los trabajos del padre Antonio Ruiz de Montoya. Un hecho relevante es que hubo impresos a cargo de indígenas guaraníes, como por ejemplo los 2 de Nicolás de Apuguay, Explicación del Catecismo en lengua guaraní, publicado en 1724, y Sermones y ejemplos en lengua guaraní con dirección de un religioso de la Compañía de Jesús del año 27 del siglo XVIII. Este papel de los indios en la producción de los textos en sus lenguas merece especial atención debido a que su reconocido papel de informante, a ese papel le podemos agregar su participación y sus trabajos como calígrafos, tipógrafos y grabadores. Ahora abordaremos el problema de la escritura de las lenguas ágrafas con el alfabeto latino. Como mencionamos, el mismo año del encuentro de los 2 mundos, Antonio de Nebrija publicó la primera gramática de una lengua vulgar, como se le llamaba en Europa a los idiomas vernáculos diferentes del griego y latín. Su gramática, apoyada por la corona española, sentó las bases para el estudio de las normas gramaticales de otros idiomas. Unos años antes, Nebrija había publicado sus Introducciones Latinae, que tuvieron una inmensa repercusión en los estudios lingüísticos de Europa y que sirvieron de modelo para gramáticas indígenas. De esta forma, los primeros estudios sobre las lenguas indígenas americanas intentaron seguir la estructura que Nebrija les había dado a sus obras, basada en las 4 partes de la gramática grecolatina. Sin embargo, aún con ayuda de la gramática nebrigense, los misioneros que se encontraron con una estructura y una fonología diferente en el Nuevo Mundo.
En ese contexto, los tipógrafos e impresores tuvieron un papel determinante en la construcción de la codificación visual de los libros coloniales en lenguas indígenas. Como lo he comentado en otros trabajos, los aspectos gráficos y espaciales pueden incluirse en el análisis de los textos en lenguas indígenas, ya que permiten conocer la configuración escrita de esos idiomas. La codificación gradual del uso de las letras y la disposición de los textos no son solo aspectos pertinentes a las ortografías y las gramáticas, sino que también construyen la naturaleza estética de los libros en estas lenguas y participan en la transmisión de ideas y valores culturales. A partir del análisis de los libros en múltiples lenguas indígenas de América que hemos podido revisar en distintas bibliotecas, localizamos una serie de estrategias sígnicas. Asimismo, hay estrategias de diseño editorial que tienen un impacto directo en la organización informativa de los textos y que afectan directamente los aspectos retóricos del discurso impreso colonial. Esos aspectos los hemos organizado gráficamente para que puedan ser más fácilmente comprendidos. El amplísimo territorio americano se organizó políticamente en virreinatos, capitanías y presidencias, cada uno de los cuales tenía una composición étnica y lingüística diferente. Para hacernos una idea de la evolución de la organización política regional, podemos ver las fechas de creación de las demarcaciones administrativas de la corona española en sus posesiones americanas de ultramar. El panorama lingüístico americano era una intrincada urdimbre de lenguas y variantes dialectales cuyas dimensiones era insólita para los europeos, a lo que hay que añadir que, aunque algunos idiomas eran hablados por un gran número de personas, como por ejemplo el náhuatl, el guaraní o el quechua, prácticamente no existían lenguas francas o generales. De todas maneras, los frailes y las autoridades de la corona usaron esos idiomas de numerosos hablantes como lenguas de comunicación con las comunidades nativas locales. Haciendo un recuento sumario de los principales idiomas, podemos identificar las siguientes lenguas o familias lingüísticas en las diferentes regiones de la América colonial. En la Nueva España encontramos, de manera no exclusiva, pero sí en un número importante, al náhuatl, purépecha, ñañú, lenguas mayenses y las del norte de México y sur de Estados Unidos. En Perú, el quechua y el aymara. En lo que posteriormente sería el virreinato del Río de la Plata, al guaraní, al lule, toconote, al entiac y también al quechua. En el virreinato de la Nueva Granada están el muisca y el cumanagota, y en la Capitanía General de Chile, el mapuche. Precisamente para el aprendizaje de las lenguas y como elemento indispensable de la evangelización, se utilizó la imprenta. Como hemos dicho, el primer taller de imprenta americano se estableció en México en el año 1539 y progresivamente se fueron abriendo otros en el resto del continente, no solo en las capitales virreinales, sino en lugares apartados. Concretamente nos referimos a las prensas que funcionaron de manera itinerante en varias poblaciones de las misiones jesuíticas del Paraguay. En el actual territorio mexicano es posible identificar un variado mosaico lingüístico de lenguas de la América tanto nuclear como marginal. A grandes rasgos se identifican los siguientes idiomas o grupos de lenguas. La conocida lengua mexicana, la manera coloquial y nominal que se usó en la colonia para hablar de el náhuatl, la lengua tarasca o lengua de Mechoacán o Mechoacán, también conocida como purépecha, la lengua otomí, las lenguas mixteco-zapotecanas, las lenguas mayenses y las lenguas del norte de México. A la llegada de los españoles a México, el náhuatl era una de las lenguas más habladas de la región. Era conocida por la mayoría de la población indígena del altiplano central mexicano, que constituía el núcleo principal del Imperio Azteca.
Durante los siglos XIV y XV, la expansión del dominio azteca convirtió al náhuatl en lengua franca o general de gran parte del territorio mesoamericano y aumentó de manera considerable su número de hablantes. Perteneciente a la familia de las lenguas yuto-aztecas, el náhuatl es un idioma de tipo aglutinante con una estructura gramatical y morfológica muy diferente a las lenguas de las familias indoeuropeas. A pesar de los problemas iniciales para su aprendizaje, los misioneros españoles no tardaron en escribir las primeras gramáticas y vocabularios fundamentales para su labor evangélica. Los franciscanos fueron pioneros en el estudio del náhuatl. El arte de la lengua mexicana de 1547 de Fray Andrés de Olmos fue la primera gramática americana escrita en una lengua indígena y quedó inédita hasta su publicación en el siglo XIX. Poco después, Fray Alonso de Molina publicó el primer vocabulario y un arte de la lengua náhuatl que marcaron las sendas que seguirían durante ese siglo y los siguientes muchos otros religiosos en sus ediciones. Actualmente, el náhuatl es la lengua indígena más hablada de México y la segunda más extendida en el continente, con un número enorme de hablantes, la gran mayoría de los cuales viven en zonas rurales. Después del náhuatl y el maya, la tercera lengua indígena más hablada de México es el purépecha o tarasco. La demarcación geográfica de este idioma se concentra en la región de Michoacán, al oriente del Altiplano Central. El purépecha es una lengua aglutinante que no tiene filiación con ninguna de las otras familias lingüísticas mesoamericanas. A mediados del siglo XVI, el franciscano Maturino Gilberti escribió por primera vez una gramática purépecha y publicó El arte de la lengua mexicana en 1558. Al año siguiente, el vocabulario en lengua de Michoacán y el tesoro espiritual de pobres en lengua de Michoacán en 1575. Esa labor pionera fue continuada por otros misioneros como Fray Juan de Bautista Bravo de Lagunas, autor de Un arte y diccionario con otras obras en lengua michoacana, publicado en 1574, y Diego de Basalenque con su Arte de lengua tarasca, escrito a comienzos del siglo XVII, pero publicado hasta 1714. Hoy en día el purépecha es una lengua con un número reducido de hablantes y se encuentra en proceso de disminución. Sin embargo, en las zonas rurales de Michoacán todavía la habla más de 100.000 personas, con dos variantes. Al momento de la conquista, la lengua otomí era una de las predominantes en la región norte del Altiplano Central. Perteneciente a la familia lingüística otomangue, el otomí o ñañú, como lo denominan sus hablantes, es una lengua silábica con tonos y fonemas nasales, peculiaridades que no pocos problemas de notación les ocasionaron a frailes y misioneros. Las primeras gramáticas del otomí las elaboraron los franciscanos Alonso de Urbano y Pedro de Cáceres en el siglo XVI, pero ambas quedaron inéditas. A esas se agregaron otras durante los siglos siguientes. Entre los textos impresos en otomí durante el periodo colonial es posible mencionar la Doctrina Trilingüe de Vargas de 1576, el Catecismo del Padre Miranda de 59 del siglo XVIII, la Ortografía y Vocabulario de Neve y Molina de 1767 y el Catecismo y Epítome de Fray Antonio de Guadalupe Ramírez de 1785. Asimismo, en la Biblioteca Nacional de Chile se conserva un manuscrito inédito del jesuita Antonio de Ágreda de 1770. Hoy por hoy, el otomí es la quinta lengua más hablada de México y es uno de los 68 idiomas reconocidos oficialmente. Las lenguas mixteco-zapotecanas se localizan predominantemente en la región oaxaqueña, al sur de México. El idioma mixteco o ñutzavi, que en mixteco significa palabra de la lluvia, es la más hablada de las lenguas mixtecanas. Pertenece a la familia otomangue y es la cuarta lengua indígena con más hablantes en México.
El área tradicional de habla mixteca es la región conocida como la Mixteca, un territorio compartido por los estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero, aunque por efecto migratorio hay hablantes en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Baja California y Estados Unidos. La lengua tiene 6 variantes. Varios pueblos mesoamericanos desarrollaron sistemas de escritura propios, y uno de ellos fue el mixteco, cuyos códices constituyen una de las fuentes más valiosas para el conocimiento de la historia prehispánica de la región oaxaqueña. Algunos códices de esa tradición se salvaron de la destrucción colonial, como el Códice Nutal, el Vindobonensis Mexicanus y Colombino, que se encuentran en el Museo Nacional de Antropología de México. Como pasó con otras lenguas, los misioneros emprendieron la evangelización de la región mixteca y produjeron obras como el vocabulario del dominico Antonio de los Reyes en 1593, la doctrina cristiana en 1568 y el arte, también de Reyes, con 2 ediciones en 1593 y 1750. Por su parte, el zapoteco es una familia de lenguas o macrolenguas habladas por más de 700,000 personas en Oaxaca y en la región suroeste de Veracruz, y forma parte del tronco otomangue de lenguas mesoamericanas junto con las lenguas mixteca, mazateca y popoloca, entre otras. Actualmente se encuentra dividido en 4 áreas bastante grandes: los valles centrales, la Sierra Norte o Juárez, el Istmo de Tehuantepec y el sur. La producción de textos en zapoteco se remonta al primer siglo de conquista, y en esa lengua podemos encontrar el Arte de Córdoba de 1578, la Doctrina de Feria de 1567, el Catecismo de Levanto de 1776 y la Doctrina Cristiana traducida de la lengua castellana en lengua zapoteca de Pacheco de Silva, con 3 ediciones de 1687 y 89 respectivamente, y otra más de 1752. Es interesante notar que después del siglo XVI, la mayoría de las ediciones en mixteco y zapoteco, así como en otras lenguas de Oaxaca, como el mije, se realizaron en prensas de la ciudad de Puebla de Los Ángeles en lugar de las de la Ciudad de México. Las lenguas mayenses son habladas principalmente en Guatemala, México y Belice, entre las cuales en Guatemala se reconocen 21 variedades y en México 8. La familia lingüística mayense es una de las mejor documentadas y las más estudiadas de América. Durante la era prehispánica, algunas lenguas mayenses se escribían en jeroglíficos. Su empleo estuvo muy extendido, particularmente durante el periodo clásico, es decir, el que va del 250 al 900 después de Cristo. Las lenguas mayenses están integradas por varias ramas, como la huastecana y yucatecana. La lengua huasteca, que se habla en Veracruz y San Luis Potosí, es la rama más divergente con respecto de las otras lenguas mayenses modernas. El maya yucateco es la variante maya más hablada en México. La civilización maya precolombina desarrolló y usó un sistema de escritura hoy casi completamente descifrado. Los estudiosos están de acuerdo en que el sistema de escritura fue adoptado de uno o varios sistemas más tempranos, como la escritura olmeca. De esa producción precolombina solamente se conservan 4 códices y un fragmento: el Códice Madrid, otro cortesiano, el Dresde, el París y el Grolier. De forma y estructuras parecidas, cada uno de esos libros están escritos en una sola hoja pegada de casi 7 metros de largo y entre 20 y 22 centímetros de alto, en pliegos que miden cerca de 11 centímetros de ancho. Entre los libros coloniales impresos en alguna variedad de maya, podemos mencionar la Doctrina de Coronel de 1620, el Arte de Lengua Yucateco de Beltrán de Santa Rosa María de 1746,
Las pláticas doctrinales en yucateco de Domínguez de Argaiz de 1758 y el arte de San Buenaventura de 1684. Asimismo, para el caso de Guatemala, está el arte de la lengua metropolitana del reino cachiquelo-guatemálico, con un paralelo de las lenguas metropolitanas de los reinos quiché, cachiquel y sutujil, que hoy integran el reino de Guatemala, de el autor Ildefonso José Flores, publicado en Guatemala por Sebastián de Arévalo en 1753. Las lenguas del norte mexicano estaban habitadas por diversas culturas y grupos nómadas que por lo regular hablaban lenguas pertenecientes a la familia yuto-azteca. Aunque hubo misioneros que asistieron a esa zona desde finales del siglo XVI, la región estuvo relativamente aislada de los centros de gobierno y evangelización coloniales hasta el siglo XVII, cuando comenzó la conquista sistemática. El establecimiento de centros mineros y presidios vino acompañado de una intensa campaña de evangelización y asentamiento de pueblos indígenas que habitaban dicha región, conocidos de una manera genérica como chichimecas, término que durante la colonia sirvió para denominar a los pueblos bárbaros y nómadas. El proceso de cristianización y sometimiento de esas culturas fue más arduo que el que implicó el dominio del centro de México. En otras regiones de América hubo la misma dificultad para controlar a los pueblos que les opusieron mayor resistencia a los europeos. Los mapuches en Argentina y Chile y los chiriguanos en el Chaco argentino-paraguayo. La región del norte de México fue evangelizada por jesuitas y franciscanos. La Compañía de Jesús estableció sus misiones en Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Coahuila, y en los actuales estados norteamericanos de California, Nuevo México y Texas. Entre las obras elaboradas para apoyar la evangelización en aquellas regiones, podemos mencionar el Catecismo y Manual para administrar a los indios en lengua caíta, compuesto por un padre de la Compañía de Jesús, misioneros de la provincia de Sinaloa, la cual dedica al patriarca Señor San José, publicados respectivamente en 1737 y 40. También se publicó un confesionario, unas oraciones y catecismo cristiano y un vocabulario, los tres en lengua cora, de José de Ortega, publicados entre 1731 y 1732. Asimismo, se publicó El arte de la lengua tepehuana con vocabulario, confesionario y catecismo del autor Benito Rinaldini de 1743. El manual para administrar los santos sacramentos de la penitencia, Eucaristía, extremunción y matrimonio, dar gracias después de comulgar y ayudar a bien morir a los indios de las naciones, y ahora viene una lista grande: pajalates, orejones, pacaos, pacoas, tilijayas, alazapas, pausanes y otras muchas diferentes para el uso de los misioneros de los desiertos de Coahuila y Texas, que se imprimió en 1760 y fue del autor Bartolomé García. Y finalmente encontramos la doctrina cristiana y pláticas doctrinales traducidas en lengua ópata del jesuita Manuel Aguirre, que apareció en 1765. Vamos a abordar ahora a las lenguas del Perú. A la llegada de los españoles, el idioma quechua era el más extendido en los Andes centrales y funcionaba como lengua general de gran parte de las distintas etnias que se encontraban bajo el dominio del Imperio Incaico. Por esa razón, la Iglesia Católica privilegió su uso sobre otras lenguas del territorio. De esta manera, los misioneros contribuyeron a la expansión del quechua y a su difusión en regiones en que nunca se había hablado, como las sierras ecuatorianas y el noreste de la Argentina. La primera obra impresa en quechua fue La gramática o arte de lengua general de los indios de los reinos del Perú, escrita por Fray Domingo de Santo Tomás y publicada en 1560 en Madrid. A esta se sumaron en el transcurso del siglo XVI y las primeras décadas del siglo XVII otras como La gramática y arte nueva de la lengua general de todo el Perú, llamada Lengua quechua o lengua del Inca, publicada en 1607,
El vocabulario de la lengua general de todo el Perú, llamado lengua quechua o del Inca, publicado al año siguiente, de Diego González Holguín, y El arte de la lengua quichua, de 1619, de Diego de la Torre Rubio. El Concilio Limense de 1583 pidió la elaboración de un catecismo en las lenguas más usuales del Perú, que dio como resultado la doctrina cristiana y catecismo para la instrucción de los indios, redactada en quechua, aymara y español, publicada en la Ciudad de los Reyes por Antonio Ricardo, primer impresor de estos reinos del Perú, en 1584. Se la utilizó hasta el siglo XIX y fue la primera en su género impresa en Sudamérica. Al igual que ocurrió con el náhuatl, existieron cátedras para el estudio de quechua en la Universidad de San Marcos y en distintos conventos de Lima. La lengua aymara forma parte de la familia lingüística yaqui y actualmente es hablada por más de 3 millones de personas que se distribuyen en la zona boliviana del lago Titicaca, el altiplano central de ese país y la región andina de Tarapacá en Chile. Además del catecismo mencionado de 1584, uno de los registros más antiguos que se conocen de esa lengua es el vocabulario de la lengua aymara, escrita por el jesuita Ludovico Bertonio y publicado en 1612 en la misión de Juli, a orillas del Titicaca. Pasando a las lenguas de lo que se formaría parte del Virreinato del Río de la Plata, que es principalmente la actual Argentina, existen unas 25 lenguas vernáculas vivas y otras ya están extintas. En diversas regiones se mantienen las lenguas de los pueblos originarios, siendo el caso más destacado el de las provincias de Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe y Entre Ríos, donde se hablan variantes del guaraní, incluyendo a inmigrantes paraguayos que hablan el guaraní paraguayo o yopará. El guaraní, el quechua y el aymara pueden oírse también en las ciudades grandes a consecuencia de la migración interna y del flujo con los países limítrofes. Entre las lenguas muertas del otrora virreinato del Río de la Plata se encuentra el alentiac, que se hablaba en la región de Cuyo, lengua en la que se produjo una doctrina cristiana y catecismo con un confesionario, arte y vocabulario breve en lengua alentiac de Luis de Valdivia, publicado en Sevilla en 1894, y el lule toconote de la familia Lule Vilela, que se hablaba en los territorios de la actual provincia de Tucumán y el oeste de Santiago del Estero, y parte de cuyos hablantes migraron hacia el Chaco a mediados del siglo XVII. Del lule se conserva el arte y vocabulario de la lengua lule y toconote, impreso en Madrid por los herederos de Juan García Infanzón en 1732. Las misiones jesuíticas organizadas en Paraguay, Chiquitos, Mojos y Maynas desempeñaron un importante papel en la definición de los límites del imperio español en Sudamérica, funcionando como fuerza de contención ante la expansión portuguesa en la región del Río de la Plata y el Amazonas. Después de 1641, los jesuitas se vieron obligados a desalojar las misiones situadas en las zonas del sur de Brasil y a concentrar la población guaraní en la zona media de los ríos Paraná y Uruguay. A partir de ese momento, las reducciones guaraní en la zona media de los ríos Paraná y Uruguay se convirtieron en un elemento fundamental del sistema defensivo del español en Sudamérica. Después de ese periodo de crisis, las reducciones jesuíticas del Paraguay florecieron. Se construyeron grandes iglesias y se fomentaron la música y las artes, y en ese proceso se dio la instrucción de la imprenta en las misiones, incentivando por el uso de la lengua guaraní en la literatura. Las misiones del Paraguay utilizaron una versión estándar del guaraní que todos pudieran comprender. La labor lingüística de los jesuitas en el Paraguay hizo posible que la lengua guaraní sobreviviera a la expulsión de la orden y perdurara hasta nuestros días, siendo la lengua hablada por la mayor parte de la población actual de ese país.
El ocaso de las reducciones del Paraguay se inició en 1750 a consecuencia del Tratado de Madrid, que entregó a Portugal la mitad de los asentamientos, y el tiro de gracia fue en 1767, cuando se expulsó a los jesuitas de la América Española. Una de las ediciones más antiguas que se realizaron en guaraní son El Tesoro de la Lengua Guaraní y El Arte de la Lengua Guaraní, ambas del padre Antonio Ruiz de Montoya, publicadas en Madrid en 1639 y en la misión de Santa María la Mayor en 1724. También encontramos el Catecismo de la Doctrina Cristiana en guaraní y castellano para uso de los curas doctrineros de indios de las naciones guaraníes de las provincias de Paraguay, pueblos de Misiones del Uruguay y Paraná, Santa Cruz de la Sierra, Naciones de Chiquito, Mataguayos y provincia de San Pablo de los portugueses e instrucción de los mismos pueblos, del autor José Bernal, publicado en Buenos Aires en la imprenta de los Niños Expósitos en el año 1800. Tenemos otras lenguas, como la lengua moya. El aprendizaje de los idiomas indígenas requirió un considerable esfuerzo de los misioneros, en particular en regiones donde convivían grupos étnicos diferentes, como fue el caso de Maynas, Moyos y Chiquitos. En el norte y oriente de Bolivia se desarrolló la reducción de Moyos y Chiquito, que tuvo resultados exitosos. De ese emprendimiento quedó el arte de la lengua moya con un vocabulario y catecismo de Pedro Marván, que se publicó en Lima en la imprenta real de José de Contreras en 1701. La región andina oriental de Colombia, más precisamente en los alrededores de la meseta de Cundinamarca, estaba habitada por habitantes de Muisca, un pueblo con una de las estructuras sociales y políticas más complejas de la región. Los Muisca fueron sometidos por los conquistadores a mediados del siglo XVI, tras lo cual se inició una intensa campaña de cristianización. Como instrumentos auxiliares del proceso se escribieron varias gramáticas y artes de la lengua, gran parte de las cuales quedaron inéditas, a excepción de la gramática de la lengua general del Nuevo Reino llamada Mosca, publicada en 1619 del franciscano Bernardo de Lugo. Sin embargo, el amplio esfuerzo de documentación de que fue objeto el Muisca durante la colonia no evitó su extinción en el siglo XVIII. Los indios cumanagotos habitaron toda la zona norte y parte central del actual estado de Anzoátegui, es decir, Barcelona, Caigua, San Miguel, Carito y San Bernardino, en Venezuela. Diversos conquistadores como Diego Rodaz, Jerónimo Hortal, Agustín Delgado, Juan de Urpín y Francisco Izquierdo los enfrentaron y no fue hasta el último de ellos que se firmó la tregua con los indios cuando se logró volver a fundar Barcelona en 1637. Respecto de los textos para este grupo, podemos mencionar que el de Matías Ruiz Blanco, Conversión de Espíritu de Indios Cumanagotos, Palenques y otros, sus principios e incrementos, que hoy tiene con todas las cosas más singulares del país, política y ritos de sus naturales, práctica que se observa en su reducción y otras cosas dignas de memoria, es la obra que se publicó en Madrid por Juan García Infanzón en 1690. Y El arte y vocabulario de los indios chaimas, cumanagotos, cores, parias y otros diversos, publicado en 1680, de la pluma de Francisco de Tauste, quien estudió esa lengua de los nativos de la Nueva Andalucía, actual Venezuela. Pasamos a las lenguas de la Capitanía General de Chile, concretamente el mapuche mapudungún. Es la forma en que se describen ellos mismos y que quiere decir el hablar de la tierra. Hasta el momento se considera una lengua aislada. Se localiza en los territorios actuales de Chile y Argentina, que también es identificado como la zona araucana. Las primeras obras del idioma fueron escritas por el jesuita Luis de Valdivia a principios del siglo XVII. En 1606 publicó su Arte y Gramática General de la Lengua, que corre en todo el Reino de Chile, donde se incluía un breve vocabulario y un confesionario. La obra se complementó con un sermón en lengua de Chile, que no fue publicado hasta 1621.
En el siglo XVIII salieron dos nuevas gramáticas de la lengua mapuche, la primera del jesuita Andrés Febres, publicada en Lima en 1765, y la segunda, escrita en latín, era del jesuita alemán Bernardo de Halberstadt y se publicó en Europa en 1777. En las últimas páginas de esa obra se encuentran partituras de canciones misioneras escritas en lengua mapuche. A manera de conclusiones. Como se ha podido observar a través de los ejemplos presentados y de los comentarios, la tipografía y la imprenta manual desempeñaron un papel fundamental para la fijación y estabilización ortográfica de una gran variedad de idiomas americanos. Al mismo tiempo, fueron múltiples los procesos de edición y ajustes tipográficos, así como las adaptaciones o adecuaciones al alfabeto latino. Hubo desde pequeñas enmiendas hasta un diseño de letra completamente nuevo realizado ex professo que hemos visto para el caso del otomí. La apreciación detenida de estos libros y el análisis detallado de las estrategias de signos de las obras nos permiten comprender mejor los caminos recorridos tanto por los autores, los tipógrafos, los impresores y los lectores, y también en las casas europeas que realizaron algunos de los libros, no para el caso de México, pero sí para el de las lenguas del resto de la América española. Actualmente, muchos idiomas indígenas siguen transitando el camino para contar con una lengua escrita e impresa estable. Por esas razones, identificar los aciertos y desaciertos que se hicieron en el proceso editorial del pasado puede contribuir a mejorar algunas de las aportaciones que tipógrafos, diseñadores y editores contemporáneos tengan que realizar hoy en un trabajo conjunto e integrado. La somera lista de obras que acabamos de ofrecer permite vislumbrar el variado universo de documentos que es posible estudiar desde las perspectivas del diseño, la comunicación visual, el estilo de los impresos, desde la tipografía, el estudio de las imágenes y los modelos iconográficos empleados. Esto nos acerca a la comprensión de las motivaciones que originaron su escritura y de cómo se logró la publicación de sus textos. También nos permite imaginar las dificultades que se debieron sortear para llevar a cabo los procesos creativos y productivos implicados. Esta vasta producción editorial colonial describe la difusión, la recepción y el uso de los textos, a la vez que permite ampliar el conocimiento de la cultura impresa en las lenguas indígenas de América, proveyendo de aportes a la historia del diseño, la tipografía y el arte colonial de la región.